Buenas tardes, ¿qué tal? Pues seguimos con la explicación del tema que nos tocó, el cual lleva por nombre dispositivos de seguridad y obras y dispositivos diversos. Pues continuamos explicando. En esta ocasión les voy a explicar lo que son obras y dispositivos diversos. Para empezar, tenemos que definir lo que son obras y dispositivos diversos. Estas son obras que se construyen o dispositivos que se colocan dentro de la vialidad o en sus inmediaciones para encauzar, alertar y proteger al tránsito vehicular y peatonal. Como se pueden observar en las imágenes, pueden ser estos que están por acá. Eh, Vamos a clasificarlos según su función en los siguientes. Lo que son cercas OD3, barreras de protección OD4, indicadores de obstáculos OD5, indicadores de alineamiento OD6, botones OD7, reglas y guía para vados OD8, vibradores OD9, guardaganados OD10, indicador de curva cerrada OD11, dispositivo antideslumbrante OD12 y por último, y no menos importante, el reductor de velocidad OD15. Empezaremos con lo que son las cercas OD3. Estas se utilizan para delimitar el derecho de vía de las vialidades y así evitar que sea invadido por construcciones. Así también como podemos evitar el ingreso al derecho de vía de vehículos, peatones o ganado en sitios distintos a los permitidos. Estas cercas, ¿cómo las podemos construir? Las podemos construir con postes situados a distancia que varían de 3 a 5 metros para sostener hilos de alambre de púas. Estos están espaciados verticalmente de 25 a 40 centímetros o con una malla de alambre. Como podemos ver en la imagen de abajo, nos representan las dimensiones de las cercas. Bueno, ahora proseguimos con lo que son las barreras de protección OD4. Estos nos hablan que son dispositivos que se instalan longitudinalmente en uno o en ambos lados de la vialidad. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo de estas es impedir por medio de la contención y redireccionamiento que algún vehículo fuera de control salga de la vialidad o pueda pasar al otro carril con dirección contraria y así poder evitar un accidente algo grave. Indicadores de obstáculos OD5. Estos indicadores son señales bajas que se utilizan en las vialidades para indicar al usuario la presencia de obstáculos que tengan un ancho menor de 30 centímetros o la distancia de una bifurcación. Estos indicadores las podemos clasificar en dos. Como primera parte tenemos los indicadores de obstáculos laterales, que a continuación vamos a platicar un poco de ellos, y posteriormente de los indicadores de obstáculos en bifurcaciones. Para empezar con los indicadores de obstáculos laterales, debemos mencionar que tienen que cumplir diversas características, como son la forma, tamaño, la ubicación, el contenido y el color que deben tener. Dentro de la forma, tenemos que deben ser rectangulares, con su mayor dimensión en posición vertical, sin ceja y con las esquinas redondeadas. Así como se presenta en la imagen, podemos ver que las esquinas son redondeadas. En el tamaño, deben ser de 30 por 122 centímetros, es decir, 30 centímetros de ancho y 122 centímetros de largo. ¿Dónde las podemos ubicar? Estas las podemos colocar centradas al obstáculo inmediatamente antes de este. La altura entre la parte inferior del tablero a partir del nivel de la banqueta o del hombro de la carretera puede ser de 20 centímetros. ¿Qué contienen estos indicadores? Deben tener franjas de 10 centímetros de ancho, separadas entre sí a 10 centímetros. Estas franjas, como se pueden apreciar en la imagen, están inclinadas a 45 centímetros. Dentro de los colores que deben contener,
encontramos que el color de fondo de los indicadores de obstáculos laterales deben ser negro y el color de las franjas debe ser blanco reflejante. Ahora proseguimos con los indicadores de obstáculos en bifurcaciones. Si pueden notar, tiene la misma figura, pero con señales diferentes. También encontramos dentro de las características de la forma que deben ser rectangulares, con su mayor dimensión en posición vertical, sin ceja y con las esquinas redondeadas, como en la anterior. Dentro del tamaño, en esto cambia. Estos indicadores son un poco mayor, porque su ancho es de 61 centímetros y su largo es de 122 centímetros. ¿Dónde las podemos ubicar? Las podemos colocar entre las ramas que formen la bifurcación y a una distancia de 50 centímetros del hombro de la carretera más próximo a ella, siempre que sea posible, pero no a más de 1.5 metros. El contenido. Encontramos que deben tener franjas de 10 centímetros de ancho, separadas entre sí a 10 centímetros. Como podemos notar, igual en las franjas, estas tienen que tener una inclinación de 45 grados. En los colores, el color que debe llevar debe ser negro y el color de las franjas debe ser blanco reflejante, conforme al área correspondiente definida. Bueno, ahora proseguimos con los indicadores de alineamiento OD6. Estos indicadores son señales bajas que se usan para delinear la orilla de la carretera en cambios del alineamiento horizontal, para marcar estrechamientos del arroyo vial y para señalar los extremos de muros de cabezas de alcantarillas. Bueno, estos indicadores, al igual que los anteriores, deben contar con las características de forma, tamaño, color, ubicación, y ahorita les explicaré cómo se conforman. Dentro de la forma, podemos encontrar que son postes que delimitan la orilla exterior de los acotamientos, sobresaliendo 75 centímetros respecto al hombro de la carretera. Como se muestra en esta imagen, aquí con esta flecha, la posición de los indicadores de alineamiento es antes de dar una curva. Seguimos con las características. Dentro del tamaño, podemos definir que tiene que tener una longitud mínima de 1 metro. El elemento reflejante debe ser de 7.5 centímetros de altura y 8 centímetros de ancho como mínimo. ¿En dónde las podemos ubicar? Estas las podemos ubicar en el lado exterior de las curvas horizontales. Otro punto sería que las podemos ubicar en ambos lados de los tramos en tangente a 40 metros. Y por último, las podemos ubicar en ambos lados cuando se utilicen para marcar estrechamientos de la carretera a 5 metros. Dentro del color que debe llevar, nos dice que en los 60 centímetros superiores deben ser blanco, mate. Esto debe cumplir con el patrón aprobado, y el otro color también es negro, de los 15 centímetros inferiores del tramo que sobresalga del hombro de la vialidad. Ahora hablaremos de los botones OD7. Como definición rápida, podemos decir que son dispositivos que se utilizan como complemento de las rayas con espaciamiento logarítmico. Estos botones son comunes encontrarlos en la carretera y pueden servir como que para el vehículo tome precaución de desacelerar. Ahora proseguimos con las reglas y guía para vados. Estas son señales bajas que se usan en las carreteras donde existen vados para indicar a los usuarios el tirante máximo de agua que encontrarán sobre ellos. También tiene que cumplir con varias características. Dentro de la forma, nos dice que son postes metálicos que sobresalen 1 metro respecto al nivel de la superficie de rodadura. En esta tabla
que se muestra, eh, encontramos las coordenadas que definen las áreas cromáticas como condición diurna para los colores que se utilizan en obras y en los dispositivos diversos. Dentro del color pueden ser blanco, amarillo o rojo. Y en las coordenadas cromáticas, los puntos van del 1 al 4 en los tres colores. También es muy importante tomar en cuenta el factor de luminancia para películas reflejantes. Y estas las podemos dividir en dos, en tipo A, que son las carreteras de 2 carriles y vías secundarias, y en tipo B, que son las carreteras de 4 o más carriles y vías primarias. Seguimos con las características. En el tamaño, tienen que ser de 5 centímetros de diámetro, con la longitud necesaria que sobresalga de la superficie de rodadura. Las reglas deben ser de 2.5 centímetros de espesor, 1 metro de largo y 10 centímetros de ancho. ¿Estas dónde las podemos ubicar? Pues se deben colocar de manera que su orilla interior coincida con el hombro de la carretera, en ambos lados del vado y a lo largo del mismo, con una separación máxima de 10 metros. Dentro de la característica de color, las guías para vados deben ser negras y las reglas graduadas deben ser blanco mate, con caracteres negros. También encontramos una tabla de los coeficientes mínimos iniciales para condición diurna para películas reflejantes. En los colores igual se nos presentan blanco, amarillo y rojo. Como diferencia de la tabla anterior, en esta nos basamos con ángulos de observación que van de 0.2 a 1 grado. También encontramos el tipo A, que es de alta intensidad, que son las carreteras de 2 carriles y vías secundarias. El tipo B, que es de muy alta intensidad, donde circulan más vehículos, son carreteras de 4 o más carriles, son las vías primarias. En estas imágenes vamos a observar lo que son las guías y las reglas. Por ejemplo, en esta que va en declive, podemos observar las guías que son de color negro. Y posteriormente en la imagen de abajo, en esta parte tenemos la regla que es de color blanco mate. Y bueno, eso es todo de mi parte. Posteriormente, los compañeros restantes seguirán con la exposición del tema.